Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos al Círculo de Lectura COP, que es organizado por la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Y quisiera, como todas las veces, que iniciáramos con la presentación de los que estamos aquí presencialmente, iniciando por mi compañera que va a presentar. ¿Qué digo? No sé nada. Soy Vicky y regresada de la licenciatura en gestión cultural. Estoy aquí por favor. Hola, buenas tardes, soy Cielo. Y, Buenas tardes, soy Ruth Medina. y nuestros compañeros virtuales, en este caso está Samuel, y está Navy. Navy, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Hola, bienvenida. Y está Carmen. Bienvenida, Carmen. Y su servidora Lourdes Gamboa. Y bueno, para iniciar el análisis del día de hoy, no sé si tengan algo que comentar de los capítulos anteriores que se nos haya pasado o porque íbamos un poquito atrás con la lectura, no habíamos tenido la oportunidad de comentar. Navy, ¿quieres comentar algo? No, pues hasta donde llego ahorita se me ha hecho pues algo interesante en relación a la manera en que se está desarrollando el libro, el misterio de la casa, los niños cómo van creciendo, y pues sí, tiene muchos pasajes así como pues, para comentar. Quiero algo de la que quieras comentar de la semana, del análisis de la semana pasada que nos habíamos dedicado. Creo que tenía algo, pero no me... Yo sí tengo algo. A ver, no, ahorita lo busco. Y es del capítulo 11, porque iba también atrasada en la lectura, porque empiezo. Es cuando los niños pasan enfrente de la casa de Mistress Bose, y ella le dice algo en contra del papá, del añorado Atticus. Le dice que él es un, ¿cómo le dice exactamente? Amanegros. Amanegros. Entonces Jen se enoja y le destruye todo, como que todo su jardín, sus flores, se los destruye y se va. Entonces, cuando regresa a Atticus, pues regresa ahora sí con la prueba de la evidencia, porque Scott traía como un bastón, y con ese bastón fue que destruyó todo y al final lo aventó ahí. Entonces ese bastón, vuelvo a decir, se convirtió en la prueba de la evidencia. Y pues lo mandó a que le pidiera perdón a esta señora, pero él decía, pues ¿cómo le voy a pedir perdón? No se le hacía justo que lo mandaran a pedir disculpas, pero al final fue, y como castigo, pues todos los días después de la escuela tenía que ir a leerle. Y es un libro que yo busqué. ¿De Moby? Un clásico. Es un clásico, del cual busqué el... Y luego hay una serie, ¿no? No, es que no. De hecho, bueno, no sé si me está adelantando. Yo no he leído mucho el libro, pero hay una serie que se hizo muy famosa en los años, yo creo que 80, 90, parecida a esto de la discriminación. No me acuerdo, Tom Sawyer. Tom Sawyer. Creo que sí era una serie animada, ¿no se acuerdan? Sí. El libro de Tom Sawyer yo lo leí. Y a mí me hacía hasta yo. Era una de los que... Y había caricaturas, hay caricaturas de Tom Sawyer. Y hay películas, creo que. Que yo lo comparaba con la cabaña del tío Tom. Sí, también. Pero sí o sea, fue bonito, a mí me gustó, pero ¿qué buscabas de Moby Dick? Entonces, yo buscaba, dije, cuando lo puse a leer, fue un libro en especial, y era el libro de Ivanoe.
y sí está, también tiene película, es una película de animación, cortos animados. Ahí está el libro, y luego si les interesa se los pasamos, o pasamos luego el link. Sí. Luego Ruth comparte el link del libro, y también hay una película de dibujos animados de eso. También ahí tenemos el link. Ruth, ¿lo puedes poner por favor? Es ¿verdad? De termitas. Sí. No, el de termitas es el libro, el PDF, perdón. Entonces, ¿cuál comparte? El de YouTube, la película. Perdón. ¿Es verdad? Ajá. Y está como un cuento infantil. Y ahí, conforme salen los créditos, dice que está basada en el libro de Iván Noé. Para luego, si tienen oportunidad y les llama la atención, la pueden ver. Pero, o sea, me gustó mucho el que los haya puesto a leer, que duraron además un poco más del mes que tenían el castigo, ¿no? Pero, bueno, la obediencia, la educación de esa época, ¿no? Porque el sonar el despertador fue un detalle, la primera vez, ¿se acuerdan que sonaba el despertador y él empezaba como a convulsionar? Y así lo entendí yo al principio, ¿no? Y que conforme fueron pasando los días, el reloj se fue recorriendo el horario, ¿sí? Y la persona que atendía a esta señorita nada más decía, pues, ya váyanse, ¿no? Y que al final los niños terminaron, ya no sonó el despertador. Y te quedas con la tentación, ay, mira, ¿qué pasó, no? Pero ya cuando viene la descripción del capítulo completo, cuando fallece, ¿sí? ¿Cómo se puede ver que este par de niños, pues cambiaron la vida del pueblo, del pequeño pueblo de México, ¿sí? En muchos aspectos. Espero que venga algo más sobre su amigo Dil, que me gustó Dil. Tenemos al chico que está encerrado, está la señorita esta, que pues fallece y fallece limpia. Ya cuando le cuenta el papá que ella se hizo adicta a la heroína, a la morfina, ¿sí? Y que su sueño, su ideal era morir limpia. ¿Sí? Y bien lo sabemos que cuando presentan alguna enfermedad o algo, empiezan con el tratamiento de morfina, es muy difícil quitarlo, ¿no? Es igual que un drogadicto, quitar esa adicción, o creo que es de las peores adicciones a la morfina, ¿sí? Y el problema es que también cada vez van requiriendo más dosis y más. Por eso lo prohibieron, ¿no? Sí, por eso es muy controlada la morfina. Esto lo dan para terminales, el cáncer terminal, y te dan, en lo personal, a mí me pasó, me daban 3 ampolletas al día. Que tú dices, para una persona que está en etapa terminal de cáncer, pues son unos dolores horribles, para una dosis, que son varios milímetros, te dura un día, o menos de un día, ¿no? Entonces estas ampolletas, aparte de ser los adictos, pues no son suficientes, ¿no? De hecho, aquí dicen que esta señora dijo que antes de morir quería quitarse la morfina y lo hizo. Pero también otro punto de que cuando ya había muerto, lo que le mandan a Jen. Y Jen, cuando le da
gato, papá, dice que ayer casi se le saltaron los ojos de la cara y se le movió infernal de vieja. Yo arrojando la camelia al suelo, porque no puede dejarme en paz. Así, pobrecito, ¿no? Y dentro de sus madres, de cómo los trataba y de todo eso. Pero aparte la razón fue porque le rompió las camelias y ella le dijo a Jen, le dije, para la próxima arráncalas de raíz, porque como le está diciendo, las podaste, van a volver a nacer. Y yo creo que ellos, pues, en el tiempo que lo dejaron, volvieron a florear y fue así como que, mira, aquí está, no me dañaste, ¿sí? Entonces floreció de nuevo, ¿no? Aquí nos comenta Samuel Ortega, dice, lo fiera que es Mr. Du Bois y cómo Ático sabe entender su coraje y lo toma, que puede aprovechar para enseñarle a Jen el verdadero valor de una persona. Dice, su valor para dejar la heroína es muy impresionante, pues luchó contra sí misma. Y sí, mucho valor, porque me imagino los dolores, ¿no? Sí, te digo, a mí se me hizo entonces, no, ya no supe entenderla si ella en los momentos en que ya me iba a leerle, ella entonces ya no tenía, no recibía la dosis de morfina. Y ya después a Tico le dice, lo que pasa es que ella nunca te escuchaba, o sea, nunca te pudo escuchar porque pues ya no estaba, no, pues, o de hecho estaba drogada cuando él iba o cuando... No, o sea, caía en crisis. Ya. Caía en crisis, o sea, ellos llegaban, los recibían, los pasaban, ella está en su silla de ruedas y tenía un despertador, la primera vez uno a las 6 de la tarde. Y antes de que sonara, casi por sonar el despertador, ella empieza a convulsionar. Se empieza a ver que se pone mal, ¿sí? Que es cuando empezaba la crisis por abstinencia de la morfina. Ya. Entonces, conforme ellos siguen yendo, James se da cuenta que el reloj se va recorriendo. Ya no son las 6 de la tarde, sino que ya son las 7, o sea, hasta que llega un momento en que ya no sonó el despertador. O sea, que ellos se iban y el despertador nunca no sonaba. ¿Sí? Entonces, Jenny y Scott preguntaban que qué pasaba. Creo que hasta hicieron el comentario de, está enferma, ¿qué le pasa? Convulsionó. ¿Sí? Entonces, no, es que está enferma. Y las personas grandes, o sea, las preguntas, ¿no? Y como niño de la época, pues cállate, ¿verdad? No digas más. Sí. Sí, porque ya después no me confundí, dije, entonces cuando iban, ella en realidad ya le tocaba la hora en que le tocaba la morfina porque ya iba a... Sí, a dar la crisis, o sea, llegaban como a las 5, y entonces, pues la crisis es muy fuerte. Samuel puso aquí, y se supone que en esos tiempos que la visitaban los niños estaba luchando con la abstinencia. Con la abstinencia de la medicina. De la medicina. No, pues sí, me imagino. Y bueno, ya en la segunda parte, ahora sí en el capítulo 12. ¿Dónde es también el perro? ¿Recuerdan que el perro que tenía rabia? Sí, el perro que tenía rabia, pero no es del negro que está defendiendo. En la página 70. De Tom Robinson, ¿verdad? Sí, es del negro, ¿no? Sí. Que todo el mundo dice, ese perro tiene rabia. Y entonces creo que Jen dice, lo que pasa es que el perro está flaco. Ahí se me hizo también que nos aquí sí, en la página 70 está. Ahí empieza hablando de perro. ¿Sí? Entonces dice, no, es que tiene rabia y en la primera etapa. A veces, porque era el perro del negro, del que está defendiendo Atticus, de Tim Johnson, ¿no? Sí es el Tim Robinson, ¿no? Tim Johnson, es el viejo Tim Johnson. Tim Johnson, ¿verdad? Y el otro Robinson. Es que hay una miscelánea de personajes que yo sí me llego a perder. Es propiedad de Mr. Harry Johnson, que guiaba el autobús de móviles y vivía en el extremo meridional de la ciudad. Tim es un perro
perdiguero color de hígado, el mimado de Michael, ¿sí? O sea, ahí también, en ese, van descubriendo los niños cómo es su papá, porque está el detalle de que sacan la escopeta para dispararle, ¿sí? Y con el que estaba, no me acuerdo con quién era, porque como dicen muchos nombres, Él no se atreve, ¿verdad? y entonces dice, tengo mucho que no disparo. El sheriff, ¿no? Está con el sheriff, ¿no? Con Mr. Tate, ¿sí? Y él, fíjate, siendo el sheriff, él no se anima a disparar, pero como realmente es una amenaza para todo el pueblo, pues Atticus dijo, a ver, préstamelo. Y entonces es cuando también descubren los niños que le dicen un tiro. Atticus tiene un sobrenombre porque es, tiene, ¿quién sabe qué? Un tiro. O sea, tenía una muy buena puntería. Sí, así es. Y es cuando también los niños empiezan a investigar, bueno, empiezan a buscarle algunas cualidades a su papá, porque resulta que pues él no recogía el algodón, no era jornalero, no era... Pues decían, bueno, ¿qué hace mi papá? Si no, solamente se dedica a leer, entonces no sabe hacer nada. Sí. Entonces los niños estaban así como que, pues, ¿en qué puedo presumir de las cualidades de mi papá? Y ya Calpurnia le dice, pues, sabe escribir testamentos, se dedica a defender a las personas, ¿no? Y bueno, hasta que no, o sea, no lo ven todavía así como una actividad, pues ahora sí que un talento novedosa para ellos. Y incluso lo tachaban así como, pues mi papá ya está muy viejo para jugar fútbol, ya está muy viejo para salir con nosotros y estar con nosotros, como que ya lo veían un señor ya de 50 años, que luego ya no sé si le llaman la descripción de Atticus. Pero no se me hizo así como que, pero no tanto. ¿Sí? No se le llama. El punto es de que aquí estamos más que enfocándonos o descubriendo no la personalidad física, sino la forma de ser, la moral de un ser humano. Y en realidad, pues aquí no nos dice cómo era físicamente, a mi punto de vista, o sea, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de tratar a sus hijos, deja a un lado todos los defectos físicos que pues, pudiera tener. Era un hombre fuera de su ciclo, ¿sí? Era una persona, tanto pues por el trato que tenía con las demás personas, o sea, era igual, tanto para negros como para los más desprotegidos, la colonia aquella de los piojosos, de los piojos, ¿sí? Era la forma, ¿no? O sea, que tú dices, y eso lo inculcó mucho a los hijos, porque lo vimos luego, creo que en adelante fue cuando se van al embarcadero, ¿no? Se van a visitar a la tita. Sí, creo que una de las cosas que hace Atticus es ponerse en los zapatos de los demás. Entonces es lo que le hace ver a los niños, es que ellos son así porque si tú te pusieras en los zapatos de ellos, te estaría pasando esto y esto y esto y comenzarías a entender la situación. Igual, si conoces a los Ewell son así porque, bueno, viven en la basura porque les ha pasado esto. O sea, los niños, todas las perspectivas que Atticus les inculca a los niños, a ellos les ayuda a entender, pues, y a comprender la situación. Y no se dejan llevar por las apariencias. Las apariencias y lo que juzgan las demás personas. Sí, ándale, además, porque también hubo un detalle, eso que estás comentando, que creo que Scott hizo una pregunta cuando estaban con los tíos, ramera, que era una ramera. Y entonces le platica a la tía o con quien estaba platicando Atticus, que la niña, ¿cómo se le había ocurrido preguntar que era una ramera? Y entonces él le dijo, ¿le contestaste? No. Dice, no, a los niños no hay que dejarlos, hay que responderles. O sea, esa es la educación que tenían Jenny y Scott.
Claro. Sí, de hecho, aquí está la frase, dice, Jack, por la bondad divina, cuando un niño te pregunte algo, contéstale. Los niños son niños, pero sorprenden una evasiva con mayor tristeza que los adultos. Y las evasivas solamente sirven para tontarles. O sea, siempre les habló con la verdad, a lo mejor no tan directamente, pero sí acorde a su edad. Siempre les habló con la verdad, pero también les ocultó cosas. Porque de hecho, sabían que el papá era abogado, trabajaba en la corte del juzgado, ¿sí? Y van descubriendo pues más cosas. Empezaron con el tiro, porque de hecho preguntan que si que si nunca has hablado o les ha contado nada de eso, murmuró Jen, ¿sí? Le apodamos Finch un tiro en la 75, ¿sí? Entonces conocen eso. No me quiero adelantar porque luego llega también cuando el primo Francis empieza a burlarse del tío. Que primero se burlan de la niña. ¿Cómo es posible que ande con overall? Ay, sí. ¿Sí? O sea, con el mono. Un mono es un overall. ¿Sí? Entonces, para hacer una niña... con moños y vestiditos. Sí. Y como eran tan libres y podían hacer lo que ellos querían, pues... ¿sí? Ella echaba la culpa que no tenía mamá, que la mamá se había muerto y los niños habían crecido como salvajes. Y ahora sí me figuraba los Mowglis, el Mowgli de la selva. Sí. Sí, entonces Atticus de alguna manera siempre los dice, tú con la cabeza en alto, o sea, diga lo que te digan, la cabeza en alto. Entonces eso me parece sumamente extraordinario. Neidy, ¿quieres comentar algo? A mí se me figura que el papá se refleja mucho con lo que él dice acerca de la señora anciana, que fue una persona que ella trata de seguir su ideal, de ser su forma de ser y de defender sus opiniones. Entonces, como que eso mismo es lo que está tratando él de hacer, defender su ideal, defender sus opiniones y ser como él quiere ser. Y está tratando pues de inculcarles esa parte a los hijos de que pues ellos tienen que respetar o tienen que aguantar la manera en que ellos son, porque así es su manera de ser y que no tienen por qué sentirse ofendidos pues de lo que digan de él. Claro. Sí, realmente Atticus es admirable, pues, cómo les trata de inculcar a sus hijos esa fortaleza para soportar las críticas, porque siempre incluso él les advierte, y eso no es nada, o sea, viene lo peor. Y dicen, sí, o sea, si esto no es nada, si con esto ya están muy enojados, ahora, pues, eso es lo que también dice, ¿sabes? Hay que seguir leyendo la novela para ver qué más sucede. Entonces es muy admirable Atticus. A mí me recuerda mucho cuando, por ejemplo, que estaba en la escuela, los niños son como muy naturales en decir las cosas y muchas veces, a veces crueles, no entienden muy bien lo que están diciendo, pero de alguna manera saben que van a hacer enojar a su compañero. Y por ejemplo me acuerdo del caso de una chica de Tepic Nayarit, que ella, no, perdón, no recuerdo de qué pueblito era, pero era muy cercano de la costa, y entonces su tono de voz era así como de comerse muchas letras, pronunciar las palabras distinto, y pues eso era como que con lo que ellos siempre estaban así con que tú no sabes hablar y que no sabes hablar y que qué feo hablas. Era la parte con la que ella la provocaba. Y pues nosotros le decíamos, no, pues o sea, tú no les hagas caso, pero es como algo así como lo que le pasaba, es que sé que están diciendo algo malo y aunque no entienda muy bien ni qué ni por qué, pues yo me enojo, ¿verdad?
era una provocación entre niños también. Así es, sí, realmente sí, pues o sea, nos da como un ejemplo de cómo tratar a los niños, cómo inculcarles, pues, esa fortaleza para mí, pues, yo le llamo fortaleza, para que ellos sobrelleven, pues, las críticas de la mayoría. Y les ayuda también, les ayuda a que ellos comprendan la perspectiva de ellos, de por qué ellos actúan así. Y eso, al encontrar una justificación o una respuesta, es lo que también me parece interesante, pues, para que los niños comprendan el ambiente que están viviendo, que es un ambiente demasiado discriminatorio, demasiado hostil. Y pues vemos que están rodeados de pura gente mayor, que no hay otros niños, que toda esa gente mayor ya tiene sus ideas y Áticos es el único objetivo, ¿no? El único personaje objetivo que da miradas diferentes de la situación. Y, perdón, me perdí porque estaba buscando una dinámica que hacer la semana que entra y se las platico al final. Es que estoy viendo que no todos vamos a la par en la lectura. Entonces, no podemos seguir avanzando así. Y se me está ocurriendo que la semana que entra hagamos una dinámica, leamos un poquito de los capítulos. Es una dinámica que se llama degustación literaria. Entonces, al final, platicamos de ello. Dice Samuel en el chat, dice, sí, se supone que en estos tiempos que la visitaban los niños, estaba luchando con la abstinencia. Dice, yo siento que los niños todavía no están contaminados de las ideas que tienen los demás en el pueblo. Y creo que eso es gracias a Atticus, porque realmente él en la novela sí tiene un perfil completamente diferente a todo su entorno. Es por eso que veo que sus valores, en suma de su inocencia, generaron esos comportamientos en los niños. Sí, yo creo que sí, o sea, los niños realmente están aprendiendo bastante, empiezan a conocer la situación de su alrededor. No sé si podríamos abordar también cuando empiezan a ir a la mucho esa parte, no sé si escuché muy bien, pero todavía se trabaja mucho esa parte de las etiquetas, ¿le llaman? Me acuerdo que estábamos en un curso para preparar para el examen de plaza docente. Bueno, yo estaba ahí nomás de colada apoyando a mi hermano y hicimos una dinámica en la que la maestra en la parte de atrás nos colocó unas palabras, pero eran palabras negativas. Entonces, a través de frases sin pronunciar las palabras, nos tratábamos nosotros, ellos nos decían una frase y nosotros tratábamos de saber cuál era la palabra que teníamos en la espalda. Y sí, se toma mucho ese tema todavía de que los niños en las escuelas, cómo se puede controlar esa parte, pues, de que son muy dados a decir a decir cosas de los compañeros, cosas negativas. Así es. Sí, es que de ahí, de esas críticas negativas se comienzan a generar conceptos de cada persona y es lo que empieza a haber ciertas diferencias entre los demás, ¿no? O sea, cómo se empiezan a generar las diferencias entre los seres humanos. Aquí Samuel nos comenta, sí, eso es algo que comprende completamente a Atticus y se esfuerza por inculcárselo a sus hijos, que es la igualdad entre los seres humanos. De hecho, Atticus, no sé, lo estaba leyendo y conforme leía me puse a pensar, ¿cómo sería el presidente de México si se pareciera tantito a Atticus? Vamos a ver. No, tiene más cultura. Tiene más cultura Atticus sin estudios. Acá no nos vayamos tan lejos. Sí. Acá, porque el siguiente capítulo está muy interesante, como dice Ruth, ¿no? No sé si vieron en las noticias del presidente de línea hablando de discriminación en una llamada telefónica. Sí. Bueno, yo eso. De los indígenas que, bueno, o sea, lo estamos viviendo todavía, pues
lo que es la discriminación entre... Yo siento que eso siempre se va a vivir, aunque Es muy difícil erradicarlo. aparentemente México no es un país racista, pero sí. sí es. No, sí es. Aparentemente los que nos tratan mal son los gringos y que no sé qué. Pero somos entre nosotros, somos los que nos tratamos mal. Sí, Pero fíjense que es cosas, nosotros los discriminamos. Hoy andaba yo por Cholula y llegué a un puesto y estaban hablando en un dialecto. Alguien una vez me corrigió que eran lenguas, ¿sí? Ellos nos dicen, los indígenas nos dicen que son dialectos. A mí en la ponencia, me corrigieron que no eran dialectos, que eran lenguas. Entonces, estaban hablando en su dialecto y yo volteé y me les quedé viendo porque me gusta verlos y escucharlos, ¿no? Y le pregunto, disculpa, ¿qué dialecto es? Y voltea a él así, ¿está hablando en español? El único idioma que sabemos es en el español. No quise seguirle, pero era un dialecto. Fíjate, reniegan ellos de su dialecto. Pues sí. No, lo que sucede yo creo es que se sienten a la defensiva, ¿no? Yo lo percibo así como que a lo mejor no quisieron decirte el nombre de la lengua porque no querían sentirse excluidos si te decían el nombre de su lengua. Entonces dijeron, no, hablamos español como tú y como yo, o sea, para que no nos excluyan. No, yo sí nos ha tocado, ¿no? Porque aparte, dentro de los mismos dialectos hay diferentes, porque el del norte, el del sur, el de Oaxaca, el de aquí, y sabe qué, ¿no? En el mismo Chiapas hay muchos, ¿no? O sea, los mixes. Los migres. Ajá. El Chiapas. En Oaxaca. Me ha tocado ir ahí con Irma a los desayunos porque son chicas mijes. Entonces, los dialectos que ellas hablan pueden ser de Oaxaca, todas son de Oaxaca, y no se entienden. Porque una nació en tal pueblo y la otra nació cerca, pero del otro lado de la montaña. Entonces no se entienden. Porque también eso nos pasó cuando fueron a misa, que le pregunté a los niños, a Kai, a ver, ¿por qué hablaste como negra? Si tú nos estás hablando, si nos hablas en la casa de otra forma. Sí, es que más bien aquí, bueno, según acá en la facultad decían que son lenguas. Los dialectos vienen siendo las variantes de las lenguas. Por ejemplo, nuestro español es la lengua. Pero en los dialectos sería, por ejemplo, el español que se habla en Chihuahua, no es el mismo que se habla en Guadalajara, no es el mismo que se habla en México o en Argentina. Entonces son dialectos de una misma lengua. Y el dialecto argentino, hablando sobre, tengo un amiguito que es de Argentina y vive ahorita en Roma. Fíjense bien, les voy a leer el mensaje que me envió. Me dijo que me iba a poner un mensaje en argot bonaerense, o sea, el lunfardo, que se habla en Argentina. Lo dice, juna que juna, mayante como me amuro tu país, es una pregunta. Dentro de poco me voy al colillo porque hoy laburé tupido y tengo fiaca. Vamos, a ver si conseguimos chamullar un poco en estos días. Que te guare finito, piba. Esos son los dialectos de una misma lengua. Por eso, bueno, dicen los lingüistas que es incorrecto decir que las lenguas indígenas son dialectos porque en realidad deben de estar en el mismo nivel de todas las demás lenguas. Si decimos que una lengua es el español, pues sí, también debemos de tomarlo como lenguas indígenas. El problema es que también entre las lenguas indígenas hay dialectos. O sea, si alguien habla purépecha en tal parte, pues a lo mejor hay una variación de purépecha. Y por eso a veces son incomprensibles. Escuchamos a veces a un español de España, o sea, que viene aquí y nos habla en un argot, aunque sabemos que está hablando español, pero los vascos, pues no le entendemos, inclusive por su acento y su manera de decir las cosas, pues no le entendemos. Como el caso de una novela que Calpurnia habla, o sea, que los niños sí le entienden, pero están comprendiendo que es una variante que tienen los mismos negros para comunicarse entre ellos.
que será como el dialecto de los... Sí, De esa variante del inglés, me imagino, en esa comunidad negra. sí, está igual, porque de hecho mi negro, que quién sabe qué, o sea, Exactamente. porque, y es cuando descubren los niños y dicen, tiene doble vida, Carmen. O sea, pues, doble vida tiene todo el mundo, tiene el papá, tiene doble vida, porque una vida es cuando está en los juzgados, tiene doble vida Cal cuando está con su gente, que van, ¿sí? Porque hay mucho que analizar de la misa, de ese capítulo, ¿no? Es mucho lo que hay que analizar. Como también, por ejemplo, cuando el reverendo o el cura, no sé cómo se les llame, no nos dejan salir hasta que se junten $10 para apoyar a la esposa de preso. Así es. Dice Samuel, la significación de los objetos atrae los más diversos problemas en la comunicación y en el comportamiento. Así de fácil, el objetivo de un reloj es dar la hora, más en cambio, dependiendo de la marca o el modelo, ya genera una significación diferente en el sujeto que lo posee. Y eso hace que las personas que lo rodean lo traten dependiendo de ese valor del objeto. Creo que está muy dañado ese aspecto de la percepción del significado de los objetos, que como vemos en la novela, está en una época en que se está abriendo la brecha de sus límites. Dile a Samuel que ¿No te escuchas? que escuche. Samuel, escribes muy bien. Te entendemos perfectamente, Samuel. Sí. Carmen, algo que quieras comentar, lo puedes escribir, por favor. Neidy, algo que quieras comentar. No. Bueno, entonces volvemos a la misa. Primero para ir a la misa. ¿Cómo los preparan? O sea, el baño. Sí, dice, porque los niños se bañaban. Sí, pero nunca de aquella forma, o sea, los talloles, todos los sobacos, o sea, no hubo ningún recoveco que no dejaran sin lavar. Y los vistió con... sí, en Estados Unidos, bueno, todo el mundo, yo recuerdo que a mí cuando era chica, cuando íbamos a misa te ponías el mejor vestido. Para ir a misa, para ir al teatro, casi comparábamos ir a un teatro e ir a misa con la misma, o sea, así de gala. Sí, sí. ¿Sí? De hecho, mi mamá estuvo en un internado bautista cuando era niña y pues convivían con muchos niños gringos y pues los que eran los patrocinadores eran la mayoría gringos, que el internado estaba en Torreón. Entonces, era de niñas, cuando las vestían, la tenían que ser, o sea, acá, así se me figura, porque también los bautistas son como tipo muy festivos, pues, o sea, se visten muy bien, pero cuando es la misa, todo el mundo participa, pero con un fervor así, sí, absoluto, se ponen a cantar y casi lloran, y yo me imagino que ha de ser así. O sea, a mí me tocó mucho, no nomás los bautistas, los anglicanos, o sea, todo el mundo, a mí me almidonaban el domingo, así, me almidonaban. Eran aquellos vestidos tiesos, uno parecía casi robot porque todo te picaba para ir el domingo a misa. ¿Sí? Ahora es al revés, ¿verdad? Es que si yo recuerdo que los domingos era de tacucha, o sea, tenías que vestirte con tus mejores ropas para salir porque era el domingo. Y ahora es al revés, ahora los domingos todos andamos bien cómodos, con las ropas garras de pijama. Ha cambiado mucho las costumbres, ¿no? De cómo era antes los domingos. Sí, entonces visten a estos niños así como que ahora sí, con sus mejores galas. La corbata no combinaba, ¿de qué? ¿Cómo era posible que llevara una corbata que no combinara con el traje? Fíjense, o sea, para un niño iba a cumplir, no sé, 12 años, ¿sí? Que no combinara la corbata, ¿verdad? Y luego llegan a un lugar que era como una tienda, ¿no? Que se usaba para varias cosas. El domingo lo utilizaban ellos para misa. La comercia, algo así se llamaba. ¿Vas a ir a la primera compra? A la primera compra. ¿Sí?
Y si nos explica más ahí en uno qué era. Dice, la primera compra, African M.E. Church, estaba en los cuartos, fuera de los límites meridionales de la ciudad. Dice, que era llamado primera compra porque la pagaron con sus primeras ganancias los esclavos liberados. No, esto es el lugar, la iglesia, ¿no? Los negros celebraban culto en ella todos los domingos y los blancos iban a jugar allí los días de trabajo. El patio era de arcilla duro como ladrillo, lo mismo que el cementerio que había al lado. Si moría alguien durante un periodo seco, cubrían el cadáver con pedazos de hielo hasta que la lluvia ablandaba la tierra. Imagínense, no entraba ni un pico ahí. Sí, o sea, fíjense, los domingos lo utilizaban ellos, pero fíjate, era de los dueños eran los negros, ¿sí? Pero como eran negros, pues no tenían el derecho al 100% de la propiedad, ¿sí? Entonces los blancos, pues era el lugar de, ahora sí como se me figuraba de jugada de del dominó, ahí entre semana hasta la cervecita, y el domingo, ya me imagino, ¿no? Aquellos, esa tierra casi le sacaban brillo. Aquí también, durante esta misa, ahorita que estoy leyendo y lo que estamos platicando, estoy cayendo que cuando Calpurnia iba llegando a la misa, también ella fue rechazada por su misma gente, porque se le acercó a Lula. Pero porque traía a los niños. Porque ¿no? traía a los niños. O sea, pero ese fue motivo también para que la rechazaran a ella. Pues sí, la miraron feo. La miraron feo, o sea, porque desde decía ella que hay niños blancos a nuestro territorio de negros. O sea, ¿por qué traes a ahora sí a tus amos, no? Porque en ese tiempo eran los amos. El amo Jenny y el amo Scout, ¿sí? Pero nada más la rechazó ella. Creo que sí, nada Mamá más Lula. Sí, como que debe ser la chismosilla del grupo, ¿no? la revoltosa. Pero creo que no, sí fue la única, porque después los demás le dijeron que era bienvenida, y a los niños también le dieron la bienvenida. Tenemos el honor de que sean invitados en nuestra misa y adelante, ¿no? Los dejaron pasar y todo eso. Y hasta también el reverendo también los trató muy bien. Y más porque son los hijos de Atticus el que está defendiendo. Pues fíjate, no nos vayamos muy lejos. Aquí en la Sierra Burrárica, pues no te así normal a una persona no la dejan pasar, ni a su rito, ni a nada. Tienes que pedir permiso. En la Tarahumara yo pedí permiso para internarme. Como mujer, los hombres sí podían pasar y la frontera es imaginaria, pero tuvimos que pedir permiso para que yo cruzara a esa parte de ahí. Que pudieras interactuar y vivir junto con ellos los ritos. Es algo, bueno, a mí se me hace muy bonito, porque aquí en el mismo país tenemos esas cosas que tal vez están muy presentes. Sí, no sé si han leído a Francisco Rojas González, el libro del Diosero. Ese no es el libro, pero sí. Tiene un cuento que se llama Igualula, que precisamente habla de los Huirrárica. Y como él fue antropólogo y se iba a las zonas arqueológicas, bueno, también para investigar a los indígenas. Y bueno, tiene un cuento donde él relata cómo los investigadores faltan mucho al respeto por tratar de investigar y de buscar las costumbres y sacar estudios sobre las sociedades indígenas y bla bla, pues no saben entrevistar a una persona, o sea, quieren que les sacarles la información, pero no se inmiscuyen de una manera respetuosa, amable, que puedan, pues sí, quiero que me digas, pero oye, espérame, incluso la historia trata, no sé si les puedo platicar, de este investigador que va allá a las Burráricas y quiere conocer ¿qué es Igualula? ¿Y qué es Igualula? Pues saben que únicamente el anciano mayor es el que puede conocer ellos.
nadie más. Entonces es que he investigado tanto, y, o sea, llegaba y que sí, por ti, y nosotros que acabas de pronunciar, ¿no? Porque es muy interesante el cuento. Porque al final el investigador, como que presuntamente le cae la maldición de peyote, ¿no? Toda la magia de los investigador, pero se pone a pensar, pues, ¿por qué los indígenas son tan renuentes a que ellos se involucren, a que gente extraña empiezan a discutir? Es que además nosotros nos Que dicen no los respetan. que somos los blancos. Yo lo vi con la tarahumara. La tarahumara, yo me senté en el círculo de las mujeres. ¿Sí? Los hombres estaban allá y yo estaba en el suelo sentada con ellas, ¿no? Y aparte, me fui para Navidad. Me tocó la adoración que hicieron en Navidad. Tienes a un sacerdote, toda la noche clavan los corazones en unas cruces, ¿no? Y está bailando y cantando alrededor de los corazones en círculo. Pero llegaban los muchachos, los blancos, ahora sí, no los tarahumaras, y se burlan. O sea, él está con toda su devoción porque además te bajan a un nivel y lo ves porque son horas, o sea, casi dura 2 días en adoración y él está pues haciendo sus cosas y llegan los muchachos y empiezan ¿cómo se llama?, a burlarse, empiezan a cruzarse, lo avientan, porque yo lo vi que lo avientan, o sea, son cosas que tú dices, uno de los muchachos que estaba ahí también, casi lo queman porque lo aventaron a la fogata. Estaban tomados por los que iban, y tú dices, Chihuahua, ¿cuál es el respeto? Yo entré a la misa que hizo el sacerdote ahí, con los tarahumaras. Fue una misa que duró 4 horas, porque el padre llegaba, bienvenidos, bienvenidos, y empezaban a danzar. El padre se quedaba. Y seguía con otro pedacito de la misa, y luego danzaban otros, ¿no? O sea, en cada momento que ellos sentían la necesidad del tarahumara, bailaba. Era porque también ofreciéndole a Dios, ¿no? Y el sacerdote era jesuita, lo respetaba. O sea, fue una misa que duró 4 horas, ¿sí? Para poder llegar a una... Y cada uno comulgaron y todo, pero muy padre. Pero sí, el poco respeto, porque nos dicen los blancos, que somos los blancos, ¿sí? A ellos. Sí, mencionando eso, me acuerdo un reportaje que hicieron ahí mismo en el canal 22, lo que estás diciendo de lo del peyote. El chavito le pregunta, le hicieron el reportaje en Yucatán y le preguntaba a la muchacha, a la señora, pues era una muchacha, pero pues ya era la señora de la casa, que cómo se hacía esto y cómo lo otro. Entonces ella estaba haciendo las cosas y luego no volteaba y le decía, pues así. Y estaba en vivo, pues, y yo, pues no era como que la manera, ¿verdad? Porque es que más fácil me enseña a hacerle. O sea, pues, para ellos, ¿cómo deben moler? Pues en el metate. Toda la vida lo han hecho. O sea, no es ni una técnica ni de nada, ¿verdad? Sí, hay muchísimos ejemplos. Y creo que este libro habla de situaciones indígenas de diferentes partes, porque es antropólogo que se dedicó así como a investigar, y te muestra pues la cara de esa cara de los indígenas y cómo los investigadores llegan a faltar muchísimas costumbres porque no saben. Un meme en internet que circula, que están los de la etnia metiendo todas las cosas como licuadoras y todo esto en un saco y diciendo, ahí vienen los antropólogos. Sí, también por ejemplo en Chihuahua, que dicen que los tarahumaras viven en cuevas. Ellos dicen que la vida han vivido en una. Eso es nada más comercial. O sea, ellos les dijeron, y de hecho son gente que no es 100% tarahumara, ya los que tienen ahí haciendo el show a los turistas. Pero pues sí, seguimos aquí con que, ¡ay, solo la detente! ¡Ay, no, para!
posiblemente de una manera o de otra está el rechazo, ¿cómo se me fue la palabra? ¿Cómo se ve la discriminación hacia nosotros mismos? Sin irnos tan lejos. Aquí Samuel pone algo también muy interesante. ¿Lo quieres leerlo, por favor? Dice, pobrecitos niños, imagínense el miedo que tenían al ser rechazados por tantas personas que te demuestran abiertamente que no eres bienvenido. Al principio, claro está. Es como me platicaba una amiga que dice que es de muy mal gusto preguntarle a un alemán acerca de Hitler. Creo que es cuestión de falta de empatía, pero no como razas o individuos, sino como sistema de comunicación. Los muchachos en la novela sufren una carencia monetaria muy precaria, lo cual me hace pensar en qué sucede con los valores espirituales cuando se juzgan con la moneda corriente. Lo que pasa es que ellos traían centavos, ¿no? Y ella dijo, no, pues ustedes son centavos. Ándale, a la hora que le da la moneda, ¿no? Sí, pero fíjate, a mí también me gusta mucho que al llegar ellos, aquí de hecho lo describen, que lo primero que recibieron, al entrar en el patio de la iglesia, nos dio la bienvenida el olor cálido, o sea, como diciendo, nos está, de negro limpio, porque el negro suda mucho, tiene un olor a sudor, o sea, de por sí, ¿no? Ajá. Loción de corazones de arroz mezclada con azacetina, rapé, colonia Joy, tabaco de mascar, menta y talco lila. O sea, siempre nos han puesto al negro, es en exageración, se perfuma, agarra la loción, se baña en ellos, ¿no? Entonces, sí, aquí nos están describiendo, nos hacen así como que cierra los ojos y el olor, o sea, estás oliendo acá el perfume, los hombres con el rapé. Me imagino este es algo que heno de Pravia, ¿no? Sí, el heno de Pravia. A lo mejor por eso Calpurnia bañó y arregló también hacia los niños. Para que olieran. Además era parte de las costumbres ya de ella. ¿Sí? Sí. Y bueno, continuando con la novela, dice que el reverendo les pidió pues que donaran ahora sí ya para la esposa de Tom Robinson, que pues Tom Robinson siempre había sido un miembro fiel de la iglesia desde que era un muchacho. Y pues les digo que la recaudación de esa misa, más de los próximos 3 domingos, la iban a destinar a su esposa, para que ayudara ella y sus 3 hijos. Pero al momento de pasar a recolectar el dinero, pues no se juntaron $10 que eran necesarios para eso. Se me hizo, no sé, como que ya medio fuerte que de aquí no sale nadie hasta que se junten los $10. Fíjate que además tú dices, estamos hablando a nosotros nos dice $10, pero en ese tiempo lo que costaba, lo que podías comprar con un centavo, ¿sí? Y que dice, nadie sale, cierra la puerta y dice, creo que fulanito de tal menciona a una persona, él no ha subido, porque yo creo que subían a lo que es como el altar, a depositar su moneda, ¿sí? Y entonces así como que, pues fulanito no ha subido, a ver, que se les habla del corazón, otro centavo más, y por cada familia, por cada integrante de familia, había que dar otro centavo. Fíjense, o sea, y creo que además eran familias muy numerosas. Dice, Carmen Richardson, no te he visto subir por este pasillo todavía. O sea, pues como era, me imagino que era una iglesia muy unida también. Son muy unidos, o sea, solamente yo creo que los católicos son los menos unidos. Porque la mayoría de las religiones, el hermano compañero devoto que tiene problemas, se une toda su comunidad, ¿sí? Los testigos de Jehová, los cristianos, ya ves cómo se llama. Así es. Y yo creo que, bueno, el hacer esto del reverendo es porque en ese tiempo los sacerdotes sí tenían
tenían muchísima autoridad ante las comunidades, ¿no? Y o sea, ellos imponían ciertas, pues, ciertas reglas que hay que cumplir, ¿no? Tanto de diezmos como de, ahora sí que lo que corresponde la ayuda entre los miembros de la iglesia, siempre, y yo creo que pues sí, yo creo que pasaba, ¿no? Cierran las puertas y Aparte era la cabeza de la comunidad, era la cabeza, era la cabeza de la comunidad, o sea. como el líder. Ajá, porque si había algún problema acudían con el reverendo, ¿sí? Y el reverendo les daba, les hacía comentarios, les daba la opinión, les daba el consejo. Y en ese momento lo que ellos estaban era, necesitamos ayuda. Y es cuando los niños empiezan a preguntar también, o por ahí dicen, ¿y por qué no se los queda el reverendo? O algo así, ¿no? ¿Y por qué? Pero oye, ¿y qué hizo el Señor, no? O sea, ¿por qué el Señor hizo calabozo? No, pues porque ya le empieza a contestar las preguntas. Pues porque violó a la hija de Mr. Bob Ewell. Mr. Bob Ewell, y que curiosamente Ewell es la familia de los niños que solamente van un día a la escuela y ya no van en todo el año. Y que Pero- en la basura y bla, bla, bla. Más adelante dice algo que me dio mucha risa, ¿no? Que Mr. Bob Ewell aparentemente, o sea, era un hombre tan descuidado de su persona que aparentaba ser negro, pero tenía la ventaja de momento de bañarse iba a quedar blanco. Y ya con eso ganaba. Ya Ganaba. con eso ganamos. Sí, ya con eso ganaba ¿cómo se llama? Tom Robinson acababa perdiendo, porque por más que se bañase, él no iba a ser blanco. Más adelante lo menciono. Sí, ¿verdad? Es que entonces el pleito era entre el piojo, la familia del piojo y el negro. ¿Sí? Y la familia del piojo, por ser blanco, tenía privilegios. O sea, y acuérdense que no había testigos. Entonces, sí, o sea, sabemos que es gente mal portada, malviviente, sucia, Y en la basura. tenía privilegio sobre los negros que todo el día están trabajando, se están ganando el sustento del día a día y tenían. Y más adelante habla de cómo vivían los negros y esta familia de Mr. Ewell. No quiero adentrarme mucho, pero sí es muy notorio esas diferencias y cuál era mejor y cuál era peor. Pero por el hecho de ser blanco, todo se invertía y los Ewell se volvían los mejores. Acuérdense que un negro se vendía. Un negro no tenía valor como persona, ¿sí? O sea, los negros siempre eran esclavos. Se acababan de liberar en ese entonces, o sea, tenían, porque todavía eran los confederados y era todas las luchas, pero todavía estaba el resentimiento. Te aseguro que todavía creo que los años 20 duró hasta los años, que si se subía en el camión hay la que se sentó en un camión y que la pararon y casi la juzgaron. Yo creo que hasta los 50, ¿no? Sí. Pues en África, en la Yo pareja, creo que sí. todavía fue hasta, pues, 1980, algo así, ¿no? Cuando el presidente negro, Mandela, fue Mandela. Sí, o sea, todavía en los años 60, a pesar de que había ya los grupos musicales integrados por negros, los cantantes, todavía había no tanta discriminación, pero en la época de esta novela no valía el negro. El negro, yo creo que valía más el pobre perro que mataron que un negro. Pero fíjate que hoy en día tampoco los de raza negra les gusta que un blanco llegue a sus grupos, o sea, como que lo ven como, no sé, Extraño. ajá, extraño. Te fijas que hay grupos de solamente negros, o sea, no, Los latinos. ajá, no hay como no hay como que esta integración. Un taxista nos venía diciendo que él cuando fue a Los Ángeles y que estaba precisamente un concierto de este cantante que se acaba de morir, Billy, y que lo iban a presentar en un teatro, que le dijo su amigo, no sabes qué, no vamos,
¿Pero por qué? Porque nosotros no nos van a dejar entrar. Sí, porque el Harlem, la zona de negros, sí, o sea, está, y de hecho en todas las ciudades de Estados Unidos es muy, muy marcado, o sea, la zona de negros. Y como te dicen, a la hora, pues, andar en la noche, o sea, si por error te metiste a la zona de negros, que Dios te bendiga. ¿Cuántas películas vemos? ¿Sí? Que llegas a la zona de los negros y sales, en lo que te toca un alto ya te quitaron las llantas, o sea, siempre ponen eso. Samuel nos comenta, dice, Calpurnia para mí es otra personalidad que representa el valor del conocimiento. Cuando cuenta ella que fue la que le enseñó a leer a su hermano y que solo había, no recuerdo si 4 o 5 que sabían leer, eso que comenta Cielo me parece formidable, cómo el padre hace que se unan por la ayuda de alguien de su comunidad, que en estos tiempos no era ni tan grande ni tan infestada de modos absurdos. En lo personal, la posición en que dejan a los negros es como personas muy afables, entendidas entre ellos. Es lo más sorprendente que la novela que catalogan a los personajes por la historia de sus generaciones pasadas, como si las personas no pudieran cambiar. Sí, cierto, Vicky, se sigue viendo esa discriminación, pero con un toque de modernidad demasiado vacía de sentimientos. Sí, es que todavía se viven, pues, las divisiones entre pueblos negros, incluso latinos, si quieres un latino, pues cuánta discriminación todavía no hay en cuanto a ¿Cómo vemos nosotros a un cholo? inmigrantes, también. A un centroamericano. Un centroamericano, bueno, A los de Guatemala, o sea, que somos a los de la Mara, ¿sí? O sea, que los vemos que están tatuados. ¿Y qué hace uno? Se retira. O sea, como que a lo mejor pueden ser muy buenos, pero nosotros nada más en el momento de verlos así como que un paso atrás. Y a ver cómo le saco la vuelta a él. Y cuando nunca vieron un comercial, me fascinaba ese comercial, que la señora iba con unas bolsas del mandado, entonces tenía que atravesar un callejón, iba corriendo, y cuando vio, iba un, no sé si era un chavo o dos chavos así como vestidos de chorrillo, y entonces le entró la rapidez, le salieron por el otro lado y ella se quedó así, ¿te ayudamos, señora? Ándale. Nada más para eso le estaban siguiendo para ver porque estaba muy cargada. Es que en serio, o sea, a ti te dicen ten cuidado con los negros, ¿sí? A mí me acaban de decir chicas que vienen ahora para la FIL, me dicen, pero es que mi hermano que nació en Guadalajara no quiere ir porque le da mucho miedo de cómo ven las noticias. De hecho, mi hija compartió que realmente Guadalajara no es tan peligrosa como la ciudad de Estados Unidos. O sea, viene ahí un porcentaje. Nuevo Orleans, Pero la están poniendo muy peligrosa. no, pero entonces, o sea, yo ya ahí de hecho lo publiqué. La ciudad más que hay que tener cuidado es Nuevo Orleans. De hecho, ahorita que estamos hablando de la discriminación, me estoy acordando de un video que tienen ahí en la página de la CONAPRED, en donde ponen a un niño enfrente de dos monos. Un mono es negro y otro es blanco. Les preguntan, ¿cuál es más bonito? ¿Cuál tiene cara de malo? ¿Por qué? Porque es negro, porque es... Pero fíjate que es bien chistoso, eso desde nuestras raíces religiosas, o sea, lo blanco es el cielo, y lo negro que son las profundidades, lo malo, y como que es una idea ya, como la evolución de las especies genética que se nos ha ido metiendo, ¿no? Lo oscuro, lo siniestro, igual como los izquierdos como los zurdos, era gente que era gente del diablo, sí, por ser zurda, porque la izquierda significaba lo malo, lo contrario a lo derecho, a lo recto, ¿verdad? Entonces es algo así. sí, y no creo, algunos sí criticaron ese estudio, dijeron que era un estudio controlado, ¿no? Que los niños
siendo objetivos. Pero sí tiene que ver con esto de los colores, ¿no? De cómo nos plantean simbólicamente el color, con muchísimas pureza. Y fíjate, y después hicieron otro estudio donde a cada niño le ponían un platón cerrado, o sea, para ver qué pasaba. Y obviamente que debajo de un platón iba a haber un sándwich o algo muy rico, algo, y del otro lado, ¿no? Entonces ya los dejaban hacer, y ya los niños pues se ponían a platicar, ¡ay! Y de repente vas a ver los platones y un niño pues no tenía nada. Entonces la otra niña lo alzaba y tenía así un sándwich así grandote. Tenía así, ¿verdad? Y la niña, ¿y saben lo que son los niños? Se convertían, ¿no? Y ni siquiera el otro decía, ¿por qué tienes? O sea, no se quedaba así, se quedaba así. De hecho, ahora los libros de texto, los desde Kinder, hablan ya de la igualdad, ¿sí? O sea, te ponen un niño blanco, un niño amarillo, un niño negro, o sea, te ponen, y en donde se les están enseñando que todos somos iguales. Creo que la próxima generación va a cambiar todo esto. Esperemos que sí. Sí, sí, porque se está manejando mucho eso en los colegios, en las escuelas. Dentro de la educación, ¿sí? Ahora te ponen también las familias, antes era papá, mamá, o sea, no era una familia que incluía a los abuelos, pero ahora ya desde kinder te ponen papá, mamá, papá, mamá, hijo. Que eso también ha causado muchísimos conflictos. Cuando ponían, o sea, idealizaban una familia, mamá, papá, hijitos. Por ejemplo, a mí me causó mucho conflicto, toda mi educación básica, que yo nada más tenía mamá y todas mis demás compañeras tenían mamá, papá y hermanito. Entonces para mí se me hacía horroroso decir que, ¿cómo? Y a veces se agarran al abuelo, ¿sí? Y juegas, fantaseas con que el abuelo es el papá. Pero cuando a veces el abuelo no está tampoco cerca de la familia, ¿sí? Entonces, sí, es mucho, ¿cómo se llama? La discriminación. Pero yo lo veo en este capítulo 12, al que van al templo, que llegan los niños y no hubo discriminación más que nada más de una sola persona. Pero Cal la puso, quítate de aquí, no hablemos. ¿Sí? Ese. O sea, primero fue eso. Y luego hablamos también del apoyo. Y luego viene otra cosa, que ya se van platicando los libros de los cantos. Vamos a cantar. Y entonces sacan nada más un libro. Y a los niños se les hace, ¿cómo es posible que toda la congregación nada más tenga un solo libro? Porque ya les expliqué que es que no saben leer. Ellos se sorprenden tanto, o sea, ¿cómo que no saben leer? ¿No? O sea, es totalmente increíble para ellos. Y solamente hay 5 personas que leen, o 4, y una de ellas soy yo. Entonces, como, ay, pero tú cómo aprendiste. O sea, y aprendió con un solo libro. Y aprendió con un solo libro, que es la Biblia, y no me acuerdo si fue la Biblia o... Y ahí es también cuando se dan cuenta de que Sebo, que es el que recoge la basura, es hijo de Calpurnia, Sí, y él aprendió a leer con el libro Los Comentarios de Blackstone. Entonces, ahí también es cuando empiezan como, les llega un poco más de maduración a los niños, interesarse Calpurnia. ¿Quién en realidad es Calpurnia? O sea, el mundo de Calpurnia, Sí, la hombre el vida. mundo de los negros, puede ser desventaja. ¿Quieres comentar algo? Maybe. No, perdón, estaba tosiendo. Bueno, entonces, Y viene, a mí me gusta lo que sigue, ¿no? Quieres decir, pues sí, quieres decir que enseñaste a Sibo con aquello, pues sí, señor, Mr. Jem, fíjense. Ya le llaman Mr. Jem. Ahí viene, es que fíjate que ella toma otra personalidad con su gente, porque lo describe, ¿no? Se llevó los dedos a la boca con gesto tímido. Eran los únicos libros que tenían.
tu abuelo decía que Mr. Blackstone escribía un inglés excelente. He ahí, ¿por qué no hablas como el resto de ellos?, dijo Jem. ¿El resto de cuáles? De la gente de color. Pero en la iglesia Cal hablaste como los demás. Dice, jamás se me había ocurrido pensar que Calpurnia llevase una modesta doble vida. La idea que tuviese una existencia aparte fuera de nuestra casa era nueva para mí. Pero no hablar del hecho de que dominara los 2 idiomas. Nunca le pregunté, ¿por qué hablas el lenguaje de los negros con tu gente? Sabiendo que no está bien. Pues en primer lugar, les contesta, soy negra. Esto no significa que debas hablar de aquel modo, sabiéndolo hacer mejor, objetó Jem. Calpurnia se ladeó el sombrero y se rascó la cabeza. Luego se caló cuidadosamente se lo calzó sobre las orejas. Es muy difícil explicarlo, dijo. Supón que tú y Scott hablaseis en casa el lenguaje negro. Estarías fuera de lugar, ¿no es verdad? Pues eso sería si yo hablase el lenguaje blanco con mi gente en la iglesia y con mis vecinos. Pensarían que me había dado la pretensión de aventajar a Moisés. Sí, estaría fuera de lugar, ¿no? De la cultura negra, ¿no? Si ellos están hablando así, pues yo también va a adoptar el mismo dialecto. Sí, o sea, fíjense que es una, Calpurnia es una persona negra, pero aparte hace reflexionar mucho a los niños por eso ellos hay veces que no entienden la actitud, ¿sí? De por qué pasan unas cosas o por qué el primo se burla de ellos, ¿sí? Si ellos siempre han visto y han convivido con los negros como iguales. Porque de hecho, Calpurnia, aunque es negra, los trata como igual, los regaña, los castiga, los enseña. Ajá, o sea, le ha dado... Es como la mamá. ¿Mande? ¿Dónde, Lady? Digo que es como la mamá. Muchas veces como que hace ese papel. Sí, y aparte a todos le dio la libertad, pues, de educar, porque sabe que Calpurnia es una buena mujer, que tiene principios. Entonces, sí le dio la libertad para educar a sus hijos. Si se fijan todas las novelas de ese tiempo, Lo que el viento se llevó, Tom Sawyer también, ¿sí? Hablan sobre que el negro que está en la casa lo toman como parte de la familia. El problema es cuando van a visitarlo la familia o cuando él va a su casa, como que además los desprecian entre ellos mismos, porque tú tienes comida, tú tienes educación, tú tienes un techo, ¿sí? Que muchas veces los negros no lo tienen. No sé si ya vieron la película de 3 vidas no me acuerdo. También de sirvientas negras, que publican un libro. Las amas, o cómo se llama. Las amas de niñeras, ¿no? Sí. Que educan a los hijos de los blancos, pues, las niñeras. Sí. Y una de ellas se interesa, pues, por las injusticias de las amas de casa, de las amas de llaves, de los blancos, y ella hace un libro de anónimos, ¿no? Y todas les empiezan a compartir anécdotas sobre lo que les ha pasado con los blancos, de cómo las tratan y todo eso. Y en una de esas sí, ella misma, porque como esa misma muchacha que empieza a escribir el libro, perdió a su nana, porque esa nana la corrió su mamá, le dijo, yo ya no quiero que trabajes aquí porque pues le hicieron ver que, ¿cómo es posible que a la señora esa que te quiere hacer el quehacer la trates como de la familia, ¿no? Entonces, pues es que yo siempre la he tratado así, pero la hizo que la corrieran, y bueno. Pero no te vayas tan lejos. Yo tuve nana. Yo también tuve Yo tuve nana. Mi mamá tuvo nana.
En mi casa había 2 nanas, ¿sí? Y la nana, como mi mamá trabajaba, pues la nana era la que nos daba y usaba un fajo así de gruesote, y nos daba un fajazo cuando nos peleábamos entre los hermanos, y la nana te enseñó, a ver, ven, te voy a enseñar a lavar, eran de rancho, entonces, a mí me enseñó a usar el metate, el molcajete, ¿no? O sea, convive uno con las nanas. Claro. Y si llegan a ser de la familia. También está la película de 7 años de como esclavo, algo así, que una película reciente que ganó Oscar. Sí. Mejor película de esclavo. El cine está buenísima también y habla sobre los negros también que trabajan en los condados, con este tipo de libros. Está buenísima también esta película. Y bueno, ya en el capítulo 13, pues habla de que llega la tiguita Alexandra. Y pues ella intenta, como tú mencionabas ahorita en la película anterior, Ruth, que lo de la... ¿Cómo dice que íbamos a hacer? A leer entre líneas. No. De la degustación literaria, mañana lo publicamos en Facebook. A ver aquí. En La página del ciclo de lectura. si no me empieza. Sí, ándale pues. Que te vaya ahí. A ver. Sí llega la tía a quedarse, pero llega, bueno, al principio nos está describiendo que llega la tía. Para los niños nunca les platican ni les cuentan el por qué llega la tía. Ahí es una, siento que hay áticos, Ya le había pedido que le ayudara porque viene el juicio. pero ahí sí como que se me hace medio raro que no les haya comentado a los niños también. Que no les haya dicho, ¿saben qué? Porque va a venir su tía, porque a lo que llevamos hasta ahorita, pues siempre hubo una comunicación muy certera, muy abierta, sin tapujos del papá con los hijos. Entonces, cuando llega la tía, ha sido sorpresa para ellos, pues se me quedé. O Atticus a estas alturas ya anda muy saturado con lo que viene siendo el juicio, ¿cómo lo van a estar atacando? Yo creo que sí, porque están comentando que llega tarde, ¿sí? Y otro también como que están comentando que sale fuera de la ciudad. Entonces, no puede dejar a las niñas con calumnia, no los puede dejar, porque si no, ¿qué va a decir la gente, no? Entonces yo siento que manda a llamar a la hermana para que le ayude. Dice Samuel aquí en el chat, dice, sí es cierto, ese video está muy loco. No me acuerdo de cuál video está hablando. Dice, la neta se hace ver cómo han dañado a la cultura espiritual. Dice, hay una parte de la novela donde dice que deberíamos de tener una policía infantil. Eso lo dice mucho más adelante. Dice, eso es verdad, no hay una educación familiar o sexual que vaya acorde a los cambios sociales que se han establecido a lo largo del tiempo. Y también habla, dice, es muy enigmática Calpurnia, el personaje de Calpurnia. Y cuando hablaban de las nanas, cuando puse yo también, Ajá, también tuvo nanas. tuvo nanas. Es que era muy común. Es que no había guardería, pues. No había. No había. No llamaba de Ceresol. Estaba Ceresol y antes no era muy común que las amas de casa trabajaran. Yo me acuerdo, pues, pero mis tías, mi mamá sí llegó a trabajar y varios años en librerías Gómez, me acuerdo. Y nos dejaba con una vecina, pues. Y esa señora, pues sí, también nos regañaba, nos dejaba jugar y todo, y nos daba de comer y desayunar y bla, bla, pero igual también las nalgas prestadas también. Sí, es que me la dejaban con todo y compis. Así es, ándale, con todo y compis, ahí te los dejo. Y la recordamos con mucho cariño. Una señora ya Y bueno, mis hijos nacieron también, apenas empezaba esta guardería de Linz, pero estaba bien lejos, allá por Pablo Valdés y las 50 y tantos. Yo vivía en el Rosario y dije, no, está llegando. Me agarraba muy en las manos. así es. Y bueno, Llega la tía llegó.
Pero, ¿qué les parece si lo analizamos ya la semana que entra? Y para ponernos más o menos al corriente, hacer una dinámica que se llama degustación literaria. Wow. En una degustación, pues la gente va y prueba qué vinos, qué quesos. En este caso, porque nosotros vamos a probar sobre temas de literatura, no sé, a lo mejor hablar de literatura de terror, sobre algún tipo de escritor, como siguiendo en eso de terror como Stephen King, algo. Pero va a ser a votación, que sea elegido por la mayoría. Unos 2 temas nada más para que lo podamos ver como en una media hora. Hacer esa Cada quien haga una probadita. Que cada quien dé una probadita. Ah, sí. Pero sobre temas específicos, o sea, no sobre todo porque ahí me van a hallar. Sí, o sea, pones el tema y aparte, entonces, pero tenemos con un párrafo de 5 renglones, convencerte para que te guste mi literatura. Okay. Pero tú vas a poner el tema o cada quien el tema No, que quiera. vamos a poner una sugerencia, pero que no sean muchos temas, que sean a lo mejor unos 5 temas. Yo creo que casi 2, para media hora. ¿Cómo? ¿Tú ¿Qué qué opinas, opinas, Neidy? Neidy? Ah, Neidy, Mandé. ¿qué opinas? Pero ¿cómo es que no le capté bien a la dinámica? La dinámica apenas la vamos a planear y publicar mañana. Ah, Se me está ocurriendo ahorita como para que todos... yo había entendido que lo iban a hacer ahorita. Porque muchos vamos muy atrasados. no, la próxima sesión. La próxima sesión. Para la próxima reunión. La próxima sesión va a ser como hasta el capítulo... Sería hasta el capítulo 25. El 27 de mayo. Sí, porque luego ya tenemos, si no nos come el tiempo. Sí, el 3 de junio terminaríamos el libro, el 10 de junio la película y el 17 la visita de Carlos. Sí, es que no nos podemos atrasar. O sea, ahora no podemos alargar. Pues la van a poner la película. El 10 de junio. ¿El qué? El 10. Ah, El 10. Entonces, pues la dinámica de la publicamos mañana para Samuel. Mañana subes tu sugerencia al Face. Yo quiero de la verdadera corriente hipster de los 40. Ándale, él va a hablar de la corriente hipster de los 40. Órale, está súper interesante. Y entonces, Yo no sé nada de eso. ni yo tampoco. No, no hay tema. Ya, haz tu tema, Samuel, ya lo ¿Eso lo escogió él? Sí. Sí, entonces estamos de acuerdo para ir todos a la par en la lectura. ¿Cómo vas en la lectura tú, Neidy? pues yo voy en el 12. Es más o menos hasta donde yo estoy. Vamos en el 12. Ya me contaron una parte. Ah, ok. Sí. No, medio capítulo, nada En el más. capítulo del 13, nada más, por eso él le paramos. ¿Un libro de cuál vas? Yo también. En el 12. Sí. Ahí donde van, donde... Ya es la segunda parte. Yo empecé el 13. ¿Qué les iba a decir? No, Aprovechando no, que no, estamos no, todavía en no, la no. emisión en vivo para comentarles que estamos invitándolos a las 2 actividades que tenemos para el aniversario del círculo. Sí. Bueno, ya Lulu invitó al bajista de Cuca, a Carlos Aguirre. Es para el 17 de junio. Para que se va a estar muy interesante, tener aquí a un músico y que aparte está escribiendo poemarios y tiene ya, no sé si ya leyeron el libro que nos compartió, gracias a Hoy fue uno, pero nos falta el otro. Falta el otro. Es que el otro ya me lo llevo. Pero Y bueno, lo van a comprar. Porque ellos quieren la música y no me lo Irma, ¿tú ya entraste a la trivia, Juan? de hecho, No, es que anoche te saludé. yo también te saludé, pero sabes que
la computadora, el óvulo me estaba sacando mucho y ahorita antes de venirme dejé la revisión, pero me estaba sacando mucho. Yo creo que tú me escribiste cuando me sacaba y luego volví a entrar, luego me sacaba. Ya no vi cuando te contestaste. Y sí te contesté, pero ya no vi respuesta, pero no he entrado, no he revisado. Hoy no he entrado a internet para nada. Y bueno, entonces, pues ya quedamos, muchachos. La semana que entra hacemos esa dinámica, a ver qué tal nos va. Y sirve que nos ponemos un poquito más al corriente, a ver hasta qué capítulo llegamos. Pero hay que leer hasta cuál, hasta el 27. Bueno, yo ya no tengo problema. Lo que pasaba es que hubo mucha tarea, pero pues ya estamos por terminar. Entonces a lo mejor me pongo al corriente esta semana. Si no, no hay ningún problema. Excelente, Lady. ¿Mande? Excelente. Si no, nos Te pones al quedaríamos corriente. Ah, bueno. en el análisis hasta donde iríamos la mayoría para ir a la par. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, Mayri, muchas gracias, Samuel. Gracias. Carmen nos ve. Ay, muchachos, espérenme un momentito. Un anuncio. ¿Puedes poner el último link del blog? Sí. Carmen acaba de hacer un blog. Su blog se llama Madoc de Cuentos, y ya lo vi. Carmen Reyes. Carmen Reyes. De cuentos y cuentistas. Para quien tenga oportunidad, es un círculo de lectura. Está focalizado en historias cortas. Ah, perfecto, sí, muy bien. Quien le interese y le llame la atención está invitado a participar o a recomendarlo. ¿De base virtual? Sí, es virtual. Y ahí está poniendo Carmen la dinámica, lo que viene siendo la lectura de este cuento, que inició el domingo la dinámica. Compartió el libro, del lunes 18 al sábado 23 va a actualizar la información, y del miércoles 20 se regala encuesta para seleccionar otro cuento, y el domingo se cierra el análisis. Y el cuento ya lo tiene ahí publicado. ¿En dónde lo subió? ¿Aquí mismo? No, ahí en otra pestaña. Ahí está. ¿Es este? Ajá. Y ahí está abajo el enlace para el cuento en español. Ah, qué chido, muy bien. ¿No lo compartes en la Sí. página del círculo o la Para página? verlo Sí, yo claro que aquí. sí. Lo voy a pasar ahorita en el chat que tenemos aquí del círculo para que ¿Lo vamos a subir al chat? Sí, en el chat que tenemos que se llama Círculo de Lectura Shop. En Google, ¿verdad? Sí, Google. No, ahí en el En Facebook. Ah, en Facebook. ¿Me dejo de compartir? Sí, ya. Y ahora sí es todo. Muchas gracias. Nos vemos, Mayri, nos vemos, Samuel, y nos vemos, Juan. Que estén muy bien, hasta luego. Y ese blog está recién inaugurado, está calientito. Tiene poquito, pues es la primera lectura. ¿Y quién es Carmen Ríos? Es una muchacha bonita. Calladita, ¿La muy mayoría bien. de la verdad? De hecho es de ella, mira, la que tiene las caritas de gatitos. Tendrás